La Biblia, uno de los libros más influyentes en la historia de la humanidad, no surgió de la noche a la mañana, sino que fue el resultado de un proceso largo y complejo que se extendió a lo largo de más de 1000 años. Su creación es una historia fascinante de fe, tradición y preservación que comienza mucho antes de que se escribiera la primera palabra. En los albores de la historia del pueblo hebreo, las historias que eventualmente formarían parte de las Escrituras se transmitían de generación en generación a través de la tradición oral. Alrededor de fogatas y en celebraciones religiosas, los antiguos israelitas contaban las historias de la creación, el diluvio, los patriarcas y el éxodo de Egipto. Estas narraciones orales no eran simples cuentos, sino la historia sagrada de un pueblo y su relación con su Dios. Se recitaban con gran cuidado y reverencia, y los narradores se esforzaban por preservar cada detalle con precisión. La repetición constante y la importancia cultural de estas historias ayudaron a mantener su integridad a lo largo de los siglos. El proceso de poner por escrito estas tradiciones orales probablemente comenzó alrededor del siglo X a.C., aunque algunos eruditos sugieren fechas anteriores. La tradición atribuye a Moisés la autoría de los primeros 5 libros de la Biblia, conocidos como el Pentateuco o la Torá. Estos libros, Génesis, Éxodo, Levítico, Números y Deuteronomio, establecen los fundamentos de la fe judía y más tarde del cristianismo. Sin embargo, los estudios modernos sugieren que el Pentateuco fue probablemente el resultado de un proceso de composición más largo y complejo. Diferentes fuentes y tradiciones se habrían fusionado y editado a lo largo de los siglos para formar los textos que conocemos hoy. Este proceso de redacción habría continuado hasta alrededor del siglo V a.C., cuando el Pentateuco tomó su forma final. A medida que la monarquía se establecía en Israel, surgió una nueva clase de escritores, los escribas reales. Estos funcionarios comenzaron a registrar las historias de los reyes y las guerras, creando lo que se convertiría en los libros históricos de la Biblia, como Samuel, Reyes y Crónicas. Paralelamente, los profetas comenzaron a poner por escrito sus oráculos y visiones. Desde Isaías hasta Malaquías, estos hombres proclamaron mensajes de juicio y esperanza, criticando la injusticia social y llamando al pueblo a volver a Dios. Sus escritos, inicialmente preservados en rollos separados, eventualmente se compilarían en los libros proféticos de la Biblia. Durante este mismo periodo, se desarrolló una rica tradición de literatura sapiencial y poética. Los Salmos, muchos atribuidos al rey David, se convirtieron en el libro de oración y alabanza de Israel. Proverbios, atribuido en gran parte al rey Salomón, recopiló la sabiduría popular y las enseñanzas éticas. Libros como Job y Eclesiastés abordaron preguntas profundas sobre el sufrimiento y el significado de la vida. El exilio babilónico en el siglo VI o a.C. marcó un punto de inflexión crucial en la formación de la Biblia. Con el templo destruido y el pueblo disperso, los textos sagrados adquirieron una nueva importancia como fuente de identidad y esperanza. Fue durante y después de este periodo que muchos de los libros del Antiguo Testamento tomaron su forma final. Esdras, un sacerdote y escriba, desempeñó un papel fundamental en este proceso. Según la tradición, él dirigió la compilación y edición de muchos de los textos sagrados, estableciendo lo que se convertiría en el canon del Antiguo Testamento hebreo. Entre el cierre del canon del Antiguo Testamento y la escritura del Nuevo Testamento, hubo un periodo de aproximadamente 400 años, conocido como el período intertestamentario. Durante este tiempo se escribieron varios libros que, aunque no fueron incluidos en el canon hebreo, fueron considerados valiosos por muchos judíos y primeros cristianos. Estos libros, conocidos como los apócrifos o deuterocanónicos, incluyen obras históricas como 1 y 2 Macabeos, así como textos sapienciales como Sabiduría y Eclesiástico. Aunque no son considerados canónicos por los judíos y los protestantes, son incluidos en las Biblias católicas y ortodoxas. Con el surgimiento del cristianismo en el siglo I a.C., comenzó la creación de un nuevo conjunto de escrituras,
Los primeros textos cristianos fueron probablemente las cartas de Pablo, escritas entre los años 50 y 60 de Cristo. Estas epístolas, dirigidas a las primeras comunidades cristianas, abordaban cuestiones teológicas y prácticas y sentaron las bases de la teología cristiana. Los evangelios que narran la vida, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesús se escribieron en las décadas siguientes. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aunque basados en tradiciones orales anteriores, tomaron su forma escrita entre los años 65 y 100 de Cristo aproximadamente. Cada uno presenta una perspectiva única de la vida de Jesús, dirigida a diferentes audiencias y enfatizando diferentes aspectos de su mensaje. El libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito como una continuación del Evangelio de Lucas, narra la historia de la iglesia primitiva y la expansión del cristianismo. Las epístolas generales, como las de Pedro, Juan y Santiago, complementaron las enseñanzas de Pablo y abordaron las necesidades de las crecientes comunidades cristianas. Finalmente, el libro del Apocalipsis, con su vívido lenguaje simbólico y sus visiones del fin de los tiempos, cerró el canon del Nuevo Testamento. El proceso de determinar qué libros serían considerados como escritura inspirada y autoritativa fue largo y no exento de controversias. Para el Antiguo Testamento, el canon hebreo se estableció en gran medida alrededor del año 100 a.C., aunque debates sobre ciertos libros continuaron en algunas comunidades judías. Para el Nuevo Testamento, el proceso fue más gradual. Las cartas de Pablo y los 4 evangelios fueron ampliamente aceptados desde el principio, pero hubo debates sobre otros libros. Algunos textos, como la Epístola de Bernabé o el Pastor de Hermas, fueron considerados inspirados por algunas comunidades, pero eventualmente no se incluyeron en el canon final. Fue en el Concilio de Cartago en 397 d.C. cuando se ratificó oficialmente la lista de 27 libros que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Sin embargo, este concilio más bien confirmó lo que ya era ampliamente aceptado en la mayoría de las iglesias. A lo largo de los siglos, la preservación y transmisión precisa de los textos bíblicos fue una prioridad para judíos y cristianos. Los escribas judíos desarrollaron sistemas elaborados para copiar los textos con extrema precisión, contando cada letra y palabra para asegurar la exactitud. En el mundo cristiano, monjes y escribas dedicaron sus vidas a copiar cuidadosamente las escrituras. Con la invención de la imprenta en el siglo XV, la Biblia se convirtió en uno de los primeros libros en ser impreso masivamente, lo que ayudó a estandarizar el texto y hacerlo más accesible. A medida que el cristianismo se expandía, surgió la necesidad de traducir la Biblia a diferentes idiomas. La Septuaginta, una traducción griega del Antiguo Testamento completada en el siglo II a.C., fue ampliamente utilizada por los primeros cristianos y jugó un papel crucial en la expansión del cristianismo en el mundo de habla griega. En el siglo IV d.C., San Jerónimo produjo la Vulgata, una traducción latina que se convirtió en la versión estándar de la Iglesia Católica durante más de 1000 años. Con la Reforma Protestante en el siglo XVI, surgieron nuevas traducciones a las lenguas vernáculas, como la Biblia de Lutero en alemán y la Biblia del Rey Jacobo en inglés. En los últimos siglos, el estudio académico de la Biblia ha arrojado nueva luz sobre sus orígenes y composición. La crítica textual ha trabajado para reconstruir los textos originales, comparando miles de manuscritos antiguos. La arqueología ha proporcionado contexto histórico y, en muchos casos, ha confirmado detalles de las narraciones bíblicas. Al mismo tiempo, métodos de estudio como la crítica de fuentes, la crítica de formas y la crítica de la redacción han permitido a los eruditos examinar las capas de tradición y composición que conforman los textos bíblicos. Estos estudios han llevado a un entendimiento más profundo de cómo se formó la Biblia y cómo fue entendida por sus autores y audiencias originales. La creación de la Biblia fue un proceso largo y complejo que involucró a innumerables personas a lo largo de más de un milenio.
Desde los narradores orales de la antigüedad hasta los escribas meticulosos, desde los profetas apasionados hasta los primeros seguidores de Jesús, cada uno jugó un papel en la formación de este texto extraordinario. Hoy, la Biblia sigue siendo un libro vivo, leído y estudiado por millones en todo el mundo. Continúa siendo traducida a nuevos idiomas y formatos, alcanzando nuevas audiencias en cada generación. Para los creyentes, es mucho más que un artefacto histórico o una obra literaria. Es la palabra viva de Dios, una fuente de guía, consuelo e inspiración. La historia de la creación de la Biblia es, en muchos sentidos, un reflejo de la historia de la fe misma. Una narrativa de perseverancia, dedicación y la creencia en un mensaje que trasciende el tiempo y las culturas. Desde sus orígenes en las tradiciones orales de un pueblo nómada hasta su estatus actual como un bestseller global, traducido a cientos de idiomas, la Biblia ha experimentado un viaje extraordinario. Ha sobrevivido persecuciones, guerras y cambios culturales masivos. Los evangelios que narran la vida, enseñanzas, muerte y resurrección de Jesús se escribieron en las décadas siguientes. Mateo, Marcos, Lucas y Juan, aunque basados en tradiciones orales anteriores, tomaron su forma escrita entre los años 65 y 100 después de Cristo aproximadamente. Cada uno presenta una perspectiva única de la vida de Jesús, dirigida a diferentes audiencias y enfatizando diferentes aspectos de su mensaje. El libro de los Hechos de los Apóstoles, escrito como una continuación del Evangelio de Lucas, narra la historia de la iglesia primitiva y la expansión del cristianismo. Las epístolas generales, como las de Pedro, Juan y Santiago, complementaron las enseñanzas de Pablo y abordaron las necesidades de las crecientes comunidades cristianas. Finalmente, el libro del Apocalipsis, con su vívido lenguaje simbólico y sus visiones del fin de los tiempos, cerró el canon del Nuevo Testamento. El proceso de determinar qué libros serían considerados como escritura inspirada y autoritativa fue largo y no exento de controversias. Para el Antiguo Testamento, el canon hebreo se estableció en gran medida alrededor del año 100 a.C., aunque debates sobre ciertos libros continuaron en algunas comunidades judías. Para el Nuevo Testamento, el proceso fue más gradual. Las cartas de Pablo y los 4 evangelios fueron ampliamente aceptados desde el principio, pero hubo debates sobre otros libros. Algunos textos, como la Epístola de Bernabé o el Pastor de Hermas, fueron considerados inspirados por algunas comunidades, pero eventualmente no se incluyeron en el canon final. Fue en el Concilio de Cartago en 397 d.C. cuando se ratificó oficialmente la lista de 27 libros que hoy conocemos como el Nuevo Testamento. Sin embargo, este concilio más bien confirmó lo que ya era ampliamente aceptado en la mayoría de las iglesias. A lo largo de los siglos, la preservación y transmisión precisa de los textos bíblicos fue una prioridad para judíos y cristianos. Los escribas judíos desarrollaron sistemas elaborados para copiar los textos con extrema precisión, contando cada letra y palabra para asegurar la exactitud. En el mundo cristiano, monjes y escribas dedicaron sus vidas a copiar cuidadosamente las Escrituras. Con la invención de la imprenta en el siglo XV, la Biblia se convirtió en uno de los primeros libros en ser impreso masivamente, lo que ayudó a estandarizar el texto y hacerlo más accesible. A medida que el cristianismo se expandía, surgió la necesidad de traducir la Biblia a diferentes idiomas. La Septuaginta, una traducción griega del Antiguo Testamento completada en el siglo II a.C., fue ampliamente utilizada por los primeros cristianos y jugó un papel crucial en la expansión del cristianismo en el mundo de habla griega. En el siglo IV d.C., San Jerónimo produjo la Vulgata, una traducción latina que se convirtió en la versión estándar de la Iglesia Católica durante más de 1000 años. Con la Reforma Protestante en el siglo XVI, surgieron nuevas traducciones a las lenguas vernáculas, como la Biblia de Lutero en alemán y la Biblia del Rey Jacobo en inglés. En los últimos siglos, el estudio académico de la Biblia ha arrojado nueva luz sobre sus orígenes y composición.
La crítica textual ha trabajado para reconstruir los textos originales, comparando miles de manuscritos antiguos. La arqueología ha proporcionado contexto histórico y, en muchos casos, ha confirmado detalles de las narraciones bíblicas. Al mismo tiempo, métodos de estudio como la crítica de fuentes, la crítica de formas y la crítica de la redacción han permitido a los eruditos examinar las capas de tradición y composición que conforman los textos bíblicos. Estos estudios han llevado a un entendimiento más profundo de cómo se formó la Biblia y cómo fue entendida por sus autores y audiencias originales. La creación de la Biblia fue un proceso largo y complejo que involucró a innumerables personas a lo largo de más de un milenio. Desde los narradores orales de la antigüedad hasta los escribas meticulosos, desde los profetas apasionados hasta los primeros seguidores de Jesús, cada uno jugó un papel en la formación de este texto extraordinario. Hoy, la Biblia sigue siendo un libro vivo, leído y estudiado por millones en todo el mundo. Continúa siendo traducida a nuevos idiomas y formatos, alcanzando nuevas audiencias en cada generación. Para los creyentes, es mucho más que un artefacto histórico o una obra literaria. Es la palabra viva de Dios, una fuente de guía, consuelo e inspiración. La historia de la creación de la Biblia es, en muchos sentidos, un reflejo de la historia de la fe misma. Una narrativa de perseverancia, dedicación y la creencia en un mensaje que trasciende el tiempo y las culturas. Desde sus orígenes en las tradiciones orales de un pueblo nómada hasta su estatus actual como un bestseller global, traducido a cientos de idiomas, la Biblia ha experimentado un viaje extraordinario. Ha sobrevivido persecuciones, guerras y cambios culturales masivos.